Hay una pregunta que millones de personas se han hecho en silencio, en esas noches largas después de que una relación termina, cuando el dolor todavía está fresco y la mente empieza a buscar respuestas que el corazón no quiere encontrar. Es una pregunta que duele más que el final mismo porque lleva consigo algo que se parece a la culpa, algo que se parece al miedo, algo que se parece a la sospecha de que quizás el problema no está fuera, sino dentro. La pregunta es esta: ¿por qué siempre termina igual? Cambiaste de pareja, cambiaste de ciudad tal vez, cambiaste de trabajo, de amigos, de rutinas. Empezaste de nuevo con toda la energía y toda la esperanza que uno puede reunir después de una pérdida. Y sin embargo, después de un tiempo que puede ser meses o puede ser años, te encontraste de nuevo en el mismo lugar emocional, con el mismo dolor familiar, con la misma historia que creías haber dejado atrás. Como si algo invisible dentro de ti hubiera reproducido el guión con diferente elenco, pero con idéntico desenlace. El Dr. Brian Weiss encontró esta pregunta esperándolo en su consultorio con una frecuencia que, a lo largo de décadas de práctica clínica, dejó de parecerle coincidencia y comenzó a parecerle una de las claves más importantes para entender cómo funciona el alma humana. No eran personas que elegían mal conscientemente, no eran personas que disfrutaran del sufrimiento. No eran personas sin capacidad de aprender de la experiencia. Eran personas completamente normales, inteligentes, reflexivas, que habían analizado sus relaciones anteriores con honestidad, que habían identificado los patrones que no les convenían, que habían tomado decisiones deliberadas para no repetirlos, y que sin embargo los repetían, con una fidelidad al patrón que resultaba casi matemática, como si hubiera una fuerza que operaba por debajo del nivel de la decisión consciente, una corriente subterránea más poderosa que cualquier resolución de año nuevo o promesa hecha frente al espejo. Lo que Weiss descubrió al explorar estas historias a través de las sesiones de regresión hipnótica fue algo que transformó no solo su comprensión de las relaciones humanas, sino su comprensión entera de por qué hacemos lo que hacemos y amamos a quienes amamos. Los patrones que se repiten en las relaciones no son accidentes, ni malas rachas, ni falta de voluntad. Son lecciones que el alma ha venido a aprender en esta vida, y que mientras no sean aprendidas, el alma reproducirá con la persistencia de un maestro que sabe que el alumno necesita más tiempo con ese ejercicio. La vida, según la perspectiva que emerge del trabajo de Weiss, no nos pone en el mismo sitio una y otra vez para castigarnos. Nos pone ahí porque hay algo en ese sitio que todavía no hemos visto, algo que cuando lo veamos cambiará todo. Si este contenido toca algo que llevas pensando desde hace tiempo, si estas palabras son las que estabas buscando sin saber exactamente qué buscabas, te pedimos que dejes tu like y te suscribas a este canal. Tu gesto ayuda a que esta sabiduría llegue a más personas que la necesitan. Activa la campanita para que ningún mensaje llegue tarde. Para entender por qué los patrones se repiten, necesitamos primero entender cómo el alma aprende. Weiss construyó a lo largo de su obra una imagen de la existencia humana que difiere radicalmente del modelo que la cultura occidental nos ha enseñado. Un modelo en el que cada vida es un evento aislado, un comienzo absoluto y un final absoluto. Sin continuidad, sin historia previa, sin deuda ni crédito con lo que vino antes. Según ese modelo, somos pizarras en blanco que empiezan desde cero en cada nacimiento. Y si eso fuera verdad, los patrones que se repiten serían simplemente el resultado de hábitos adquiridos en esta vida, de condicionamientos de la infancia, de modelos de relación aprendidos de los padres.
La psicología convencional trabaja exactamente sobre esa base y tiene resultados valiosos dentro de ese marco. Pero Weiss encontró en sesión tras sesión que el marco era demasiado pequeño para contener todo lo que sus pacientes le traían. Encontró personas cuyas repeticiones relacionales no podían explicarse por los patrones de su infancia, porque sus infancias habían sido relativamente sanas. Encontró personas que habían trabajado exhaustivamente su historia personal en terapia y que, a pesar de comprender perfectamente el origen de sus patrones, seguían reproduciéndolos. Como si comprender el mapa no fuera suficiente para cambiar el territorio. Y cuando exploró esas historias más allá de los límites de esta vida, cuando acompañó a esas personas de regreso a experiencias anteriores, encontró algo que lo dejó sin palabras en las primeras ocasiones y que con el tiempo se convirtió en uno de los principios más fundamentales de su trabajo. Los vínculos más intensos, los patrones más arraigados, los ciclos más difíciles de romper vienen de antes, vienen de lejos, vienen de una historia que precede en siglos al nacimiento de este cuerpo. Imaginemos por un momento que el alma es como un viajero que recorre un camino muy largo, un camino que tiene muchas etapas y que en cada etapa encuentra compañeros de viaje con quienes comparte tramos del recorrido. Algunos compañeros se cruzan una sola vez y siguen su camino, pero hay otros que aparecen en etapa tras etapa, que el viajero reconoce aunque el paisaje sea diferente y aunque los nombres y las ropas hayan cambiado, que generan en él una respuesta que no tiene proporción con el tiempo que llevan viajando juntos en esta etapa particular. Esa respuesta de reconocimiento, esa intensidad desproporcionada, esa facilidad o esa dificultad que se siente desde el principio con ciertas personas, es lo que Weiss llama lazos de amor, el título de uno de sus libros más profundos, precisamente porque captura la naturaleza de estos vínculos que trascienden una sola vida. Los vínculos del alma no siempre son cómodos. Este es uno de los puntos más importantes y menos comprendidos del trabajo de Weiss, y vale la pena detenerse en él, porque cambia por completo la manera de interpretar las relaciones difíciles. Tendemos a pensar que los vínculos espirituales son necesariamente armoniosos, que si dos almas han elegido encontrarse en esta vida, es porque van a amarse bien, a entenderse con facilidad, a construir juntas algo hermoso. Y a veces es exactamente así. Pero otras veces, los vínculos más cargados kármicamente son los que producen más fricción, más dolor, más conflicto. No porque el universo sea cruel, sino porque la lección que esas dos almas tienen pendiente entre sí requiere exactamente esa tensión para ser aprendida. Piensa en cómo se aprende a nadar. No se aprende leyendo sobre agua, no se aprende viendo a otros nadar desde la orilla. Se aprende entrando al agua, sintiendo su resistencia, perdiendo el equilibrio, tragando algo de agua, encontrando el movimiento correcto a través del intento y el error y el intento de nuevo. Las lecciones del alma funcionan de la misma manera. No se aprenden en la abstracción, no se aprenden con la comprensión intelectual de lo que hay que hacer diferente. Se aprenden viviendo la experiencia que pone de manifiesto exactamente aquello que el alma necesita desarrollar. La capacidad de poner límites si nunca los ha tenido. La capacidad de confiar si el miedo a la traición ha sido el patrón dominante. La capacidad de recibir amor sin sabotearlo si la creencia de no merecerlo ha sido la melodía de fondo de muchas vidas. Weiss documentó en sus sesiones casos donde pacientes reconocían en vidas pasadas el origen exacto del patrón que estaban repitiendo en el presente.
Una mujer que repetía una y otra vez relaciones con personas emocionalmente inaccesibles, personas que estaban presentes físicamente pero ausentes en lo que más importaba. Vio bajo hipnosis una vida en que había pasado décadas esperando el regreso de alguien que nunca volvió, desarrollando en esa espera una forma de amar que confundía la espera con el amor mismo, que asociaba el deseo con la distancia, que solo sabía querer a quien no estaba completamente disponible, porque la disponibilidad completa le resultaba ajena, casi amenazante. Su subconsciente había aprendido que el amor verdadero se siente como una carencia y buscaba sistemáticamente las situaciones que confirmaran ese aprendizaje. Cuando ella vio eso, cuando lo vio con la claridad directa que produce la regresión hipnótica, algo se asentó en ella de una manera que meses de terapia convencional no habían logrado. No porque la terapia convencional estuviera equivocada, sino porque la raíz del patrón era más profunda de lo que esa terapia podía alcanzar. Ver el origen no resolvió todo instantáneamente. Weiss es siempre honesto sobre esto. La comprensión es el principio del cambio, no el cambio en sí mismo. Pero ver el origen cambió la relación con el patrón de una manera fundamental. Ya no era una falla de carácter, ya no era una debilidad de voluntad, ya no era una condena misteriosa. Era un aprendizaje incompleto que ahora, con esa comprensión, podía completarse. Hay otro aspecto del fenómeno de la repetición que Weiss explora con una profundidad que resulta especialmente relevante para quienes llevan muchos años de vida y muchas relaciones a sus espaldas. La idea de que no solo repetimos con diferentes personas el mismo patrón, sino que en ocasiones repetimos con la misma persona, literalmente, en vidas sucesivas. Los grupos de almas, el concepto que Weiss desarrolla con mayor detalle en Lazos de Amor, son grupos de conciencias que han elegido evolucionar juntas a lo largo de múltiples existencias, que se reencuentran en cada vida con roles que pueden cambiar de manera radical, pero con vínculos que permanecen. El hermano de una vida puede ser el hijo de la siguiente. El enemigo de una vida puede ser el gran amor de la siguiente. El maestro de una vida puede ser el alumno de la que viene después. Lo que permanece no es el rol, sino la conexión. Y lo que define esa conexión es la lección que esas dos almas tienen pendiente entre sí. Este concepto tiene implicaciones que muchas personas encuentran profundamente reconfortantes, especialmente quienes han perdido seres queridos y sienten que esa pérdida es demasiado definitiva para ser verdadera. Si los grupos de almas son reales, si los vínculos más profundos trascienden el cuerpo y la muerte, entonces quienes amamos no desaparecen cuando se van, se adelantan en el camino. Y en algún punto del recorrido, en alguna forma que quizás no reconoceremos inmediatamente con los ojos, pero que el corazón identificará sin dudas, volveremos a encontrarlos. Este no es consuelo barato. Es, según la evidencia acumulada por Weiss en décadas de trabajo, la descripción más precisa de cómo funciona realmente el amor a escala del alma. Pero regresemos al patrón que se repite, porque para muchas personas que están leyendo este contenido, esa es la pregunta más urgente, la que duele más en el presente. ¿Qué hacer cuando reconoces que estás en el mismo sitio de nuevo? ¿Qué hacer cuando la honestidad de un momento difícil te obliga a admitir que has elegido, una vez más, una variación del mismo problema con una cara diferente? Weiss propone un proceso que tiene 3 momentos, y el primero de esos momentos es el más difícil, porque requiere lo que más cuesta al ego humano: parar. Parar antes de actuar, parar antes de culpar, parar antes de construir la narrativa de por qué esta vez fue diferente, o de por qué el otro tuvo la culpa, o de por qué las circunstancias no permitieron otro desenlace. Parar y hacer la pregunta más incómoda:
y más liberadora que existe. ¿Qué hay en mí que generó esto? No como acto de autoflagelación, no como renuncia a la responsabilidad del otro, sino como ejercicio de poder real, porque la única parte de la ecuación que puedes cambiar eres tú. La única parte sobre la que tienes influencia genuina es tu propio patrón. Y el patrón solo puede cambiarse cuando es visto, cuando es nombrado, cuando deja de operar en la oscuridad del subconsciente, donde ha vivido a veces durante décadas y quizás durante vidas enteras. El segundo momento del proceso que Weiss propone es el de la compasión. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque malentienden lo que la compasión hacia uno mismo significa. No significa justificar lo que hiciste. No significa decirte que estaba bien lo que no estaba bien. Significa reconocer que el patrón que has estado repitiendo no es una señal de tu debilidad, sino de tu humanidad. Significa entender que el alma que sigue reproduciéndose en el mismo ciclo no lo hace por masoquismo, sino porque todavía no ha encontrado la salida, todavía no ha visto con suficiente claridad lo que necesita ver. Como un niño que sigue tropezando con el mismo escalón, no porque le guste caerse, sino porque todavía no ha aprendido a calcular exactamente la altura de ese escalón. El alma que repite no es torpe, es estudiante, y los estudiantes merecen paciencia, incluyendo la paciencia que uno se da a sí mismo. El tercer momento es el del aprendizaje activo, que en la perspectiva de Weiss tiene una dimensión que va más allá de lo psicológico. Si los patrones más profundos vienen de vidas anteriores, si la raíz del ciclo está más allá del alcance de la memoria consciente, entonces el trabajo de cambiarlo no puede limitarse a la comprensión intelectual ni a la modificación conductual. Aunque ambas tienen valor, requiere también un trabajo que alcance la dimensión donde el patrón realmente vive, la dimensión del alma. Este trabajo puede tomar muchas formas distintas, desde la regresión hipnótica formal que Weiss practica, hasta la meditación profunda, hasta la oración contemplativa, hasta los ejercicios de visualización que él describe en sus libros y que permiten acceder a capas de la conciencia que normalmente permanecen cerradas. Lo común a todas estas formas es la intención de ir más profundo que el nivel donde el problema es visible, de buscar el origen en lugar de seguir tratando los síntomas. Hay algo que Weiss dice con tanta frecuencia que se ha convertido en una de las frases más citadas de toda su obra y que resume con una claridad casi dolorosa la esencia de todo esto. Las relaciones son el aula principal del alma, no los libros, no las meditaciones solitarias, no los retiros espirituales en las montañas, aunque todo eso tiene su valor. Las relaciones. Porque es en el contacto con el otro donde emergen todas las partes de nosotros que todavía no hemos integrado, todas las heridas que todavía no han sanado, todos los miedos que todavía no hemos trascendido. El otro es el espejo más honesto que existe, el espejo que no podemos apagar cuando muestra algo que no queremos ver. Y eso significa que las relaciones difíciles, las que duelen más, las que nos llevan al límite de lo que podemos soportar, no son castigos ni errores, ni señales de que algo salió mal en nuestra historia. Son, en la perspectiva de Weiss, las clases más importantes de todas. Son las que el alma eligió con una sabiduría que excede la comprensión del ego, porque en esas clases hay algo que ninguna otra situación podría enseñarle. Y cuando ese algo es aprendido, cuando la lección es realmente integrada a nivel del alma y no solo entendida a nivel de la mente, el patrón se disuelve. No con esfuerzo, con comprensión, como el hielo que se derrite no porque alguien lo golpee, sino porque la temperatura cambió.
El momento en que el patrón se rompe tiene una cualidad que quienes lo han vivido reconocen inmediatamente, aunque no siempre lo puedan describir con palabras. Es una sensación de soltar algo que habían cargado tanto tiempo que ya no sabían que lo cargaban. Es la ligereza repentina de quien deposita una mochila que llevaba tanto tiempo en los hombros que la espalda ya no recordaba cómo era estar sin ella. Es, en las palabras de varios de los pacientes de Weiss que él cita en sus libros, la sensación de que finalmente terminaron algo que empezaron hace mucho, de que pagaron una deuda que ya no recordaban haber contraído, de que cerraron un círculo que había estado abierto durante más tiempo del que una sola vida puede medir. Y después de ese cierre, algo cambia en los patrones de elección. Las personas que Weiss acompañó a través de ese proceso no empezaron de repente a elegir perfectamente. El ser humano no es perfecto y la vida no es perfecta y el amor es siempre un riesgo, siempre. Pero comenzaron a elegir de manera diferente, con un criterio diferente, atraídos por cualidades diferentes en los demás, capaces de reconocer más rápidamente cuando una dinámica estaba reproduciendo algo que ya no les servía. Como si el radar interno hubiera sido recalibrado para señalar en la dirección correcta en lugar de seguir llevando al mismo puerto de siempre. Porque eso es en el fondo lo que los patrones relacionales que se repiten son: sistemas de navegación desactualizados. Mapas que funcionaron en algún momento, en alguna vida, en algún contexto que ya no existe, pero que el alma sigue usando por inercia, por familiaridad, por falta de una alternativa que le resulte igualmente familiar. La tarea no es destruir el mapa, la tarea es actualizarlo. La tarea es incorporar la nueva información, la información que viene de comprender el origen del patrón, de ver con claridad lo que la repetición estaba intentando enseñar, de integrar la lección a nivel del alma donde realmente importa, y permitir que ese nuevo entendimiento reescriba los criterios con que el corazón busca a los suyos. Si estás leyendo este contenido y reconoces en tu propia historia el eco de lo que hemos descrito, si hay una parte de ti que suspira con el reconocimiento de quien finalmente encuentra palabras para algo que llevaba mucho tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, escucha esto con atención. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, el hecho de que estés haciendo las preguntas correctas, de que estés mirando el patrón, en lugar de mirar solo a las personas que lo protagonizan, es en sí mismo una señal de que algo está cambiando en tu interior. La conciencia que observa el patrón no es la misma conciencia que lo reproduce. Cuando puedes ver el ciclo desde afuera, ya no estás completamente dentro. Y ese paso, ese pequeño pero enorme paso de la inconsciencia a la observación consciente, es el comienzo de todo lo que puede cambiar. El Dr. Brian Weiss dedicó su vida a recordarnos que no somos víctimas de nuestros patrones ni prisioneros de nuestras historias pasadas. Somos almas en proceso de aprendizaje, almas que eligieron exactamente las experiencias que necesitaban para crecer, almas que llevan en sus archivos profundos toda la sabiduría de todo lo que han vivido y que tienen acceso a esa sabiduría cuando están dispuestas a ir más allá de lo que la mente ordinaria puede ver. El patrón que se repite no es tu destino, es tu maestra. Y cuando hayas aprendido lo que tiene para enseñarte, se irá, no porque hayas peleado con ella, sino porque ya no la necesitas. Suscríbete a este canal para seguir explorando estas verdades que transforman la manera de entendernos a nosotros mismos y a quienes amamos. Comparte este video con alguien que también esté atrapado en un ciclo que no puede romper y que quizás, con estas palabras, encuentre la clave que estaba buscando. El alma que entiende por qué repite, ya no necesita repetir.
Y esa comprensión, esa liberación silenciosa que llega cuando la lección finalmente entra, es uno de los regalos más grandes que esta vida puede ofrecer.